con lo que sacaron ayer, porque tío, se están deslindando. Ahorita les voy a poner a Loret, pero déjenme pasarles lo que salió ayer en tercer grado, de cómo pues se deslindan, sí, precisamente todavía impune mi estimado Alejandro Franco el caso de Javier Valdés, por cierto. Salieron pues a deslindarse los chayoteros de García Luna. Ahí les va, miren, chequen esto. Usted sabe, hoy concluyó un largo proceso de 5 años con la sentencia por casi 39 años allá en Brooklyn, Nueva York, contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El hecho ya ha generado reacciones aquí, pero me parece un hecho importante que un exsecretario de Estado haya sido juzgado por vínculos con el crimen, con el narcotráfico allá en Estados Unidos. Y vamos a abrir la conversación de esta noche con ese tema. Raimundo. Bueno, lo primero es que es el más alto funcionario mexicano que ha sido ya juzgado y procesado. No había habido ninguna comparación, y lo que yo podría decir es que, en primer lugar, es un golpe muy fuerte para el expresidente Felipe Calderón, y le da perfectamente el espacio al discurso del fracaso de su estrategia de seguridad, sintetizado como la guerra contra las drogas, y de ahí me brincaría a algo que es la sentencia en sí misma. Yo realmente esperaba que le dieran aproximadamente entre 150 y 250 años. Nada más. No, es que hay una explicación. Porque el sistema judicial en Estados Unidos le cobra a los procesados el costo de los juicios con sentencias condenatorias muy impresionantes por la disuasión. Y esas sentencias se van reduciendo durante el proceso de la apelación. Entonces, sí esperaba yo arriba de 150, y en el proceso de la apelación, pues esto cambiaría. 38 años, de cualquier manera, que para efectos prácticos serían no menos, pero no menos de 28 años. Son muchísimos años ya de la sentencia en la cárcel. Pero va a venir una apelación. El juez Brian Cogan, tiene que notificar ya la sentencia, lo hará en estos próximos días, y la defensa tiene 14 días para notificar que va a apelar. Una vez que notifica, tiene 3 meses para presentar toda la apelación, y la defensa la fiscalía tiene otros 3 meses para estudiar y presentar. Más o menos es un año en el momento en que empiece la apelación que va a tardar esto. ¿Qué es lo que me parece que yo subrayaría? Es que lo que yo pensaba originalmente con ese tipo de sentencia tan grande, que el tema no tenía una irrelevancia jurídica porque él ya había sido condenado, sí. Y que iría únicamente a la parte política, el hecho de que sean 38 años de sentencia le abre más espacio a la apelación. No es absolutamente fácil una apelación, sobre todo porque el argumento que van a hacer es lo que presentaron las mociones, una violación del debido proceso. Pero aquí me parece, y con esto concluyo, que lo que nos deja no la sentencia, sino el juicio, y al no aceptar el juez Cogan ni las mociones, ni revisar las quejas, las impugnaciones, la moción sobre el perjurio de los testigos, lo que deja es vivo la figura de testigo cooperante. Entonces, esta es la parte más grave, porque cualquier testigo cooperante va a poder decir lo que quiera sin necesidad de presentar evidencia a partir de los dichos. Y esto cobra más significado porque mañana empieza el juicio de Ismael El Mayo Zambada. Así es. Denise, a mí parte de lo que me llamó la atención, las reacciones aquí me han parecido previsibles. La condena de Felipe Calderón, se hizo justicia, pero en el fondo me llama la atención la reacción de las agencias
de la Fiscalía de Estados Unidos señalando, este es el ejemplo de lo que les va a pasar a los líderes políticos que se compliquen en el sentido de complicidad con el crimen. Mira, déjame decirte que a mí de entrada lo que me parece más relevante es, esto es una traición. Es decir, es el ejemplo de una terrible traición a todos nosotros como ciudadanos, que quien encabezó la lucha contra el crimen organizado hoy haya sido culpable y haya sido reconocido culpable de tener vínculos, una doble vida básicamente, y de haber recibido dinero y apoyado a un grupo criminal. No es la primera vez, por supuesto recordamos a Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas en el gobierno de Ernesto Zedillo, pero es una traición. Hemos conocido otras traiciones, por supuesto, pero todo esto hay muertos detrás, ciudadanos que perdieron la vida, que fueron simplemente entregados por este hombre a criminales. Y la otra es, yo sigo preguntándome cuál es la sorpresa. Leí con mucha atención lo que mandó el expresidente Calderón. El hilo de tweets. Donde dijo que pues, nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, fue quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal. Federal de Investigación, sí. Y yo quiero decir que la detención y el montaje de Florence Cassé fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Florence Cassé en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba de Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les puso junto a 2 víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas, no torturar, no montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, a mí sí me sorprende que todavía hoy se diga, no, pero pues sí, no nos dimos cuenta. ¿Cómo que no nos dimos cuenta? La reportera que estuvo haciendo el caso de Florence Cassé era colombiana, y la gente de Genaro García Luna la amenazó con expulsarla del país si perseguía, digamos, con la investigación. Entonces tampoco nos cae de sorpresa. Pero sí, déjame nada más terminar con algo que hoy me pareció importante, lo que dijo Calderón. Y yo creo que la lucha contra los criminales y la lucha contra este tipo de traición nunca va a prosperar si no llegamos a un acuerdo, a una política de Estado, porque el tiempo, o sea, ¿por qué se va a jugar la vida un gobernador, un presidente municipal, si el siguiente pacta con el crimen organizado y lo deja en una situación de profunda indefensión? Mientras para los diferentes grupos políticos y para la sociedad en general, y los poderes, digamos, fácticos pero legales, no sea una prioridad hacer una alianza en contra de los criminales, pues la verdad es que ellos siempre van a tener la posibilidad de ganar y de voltear y de vulnerar cualquier posibilidad que tengamos de enfrentarlos. Entonces, simplemente sí coincido con Calderón que es una obligación de quien encabeza el Poder Ejecutivo luchar contra el crimen, y que también es una necesidad, y nuestra única posibilidad es ponernos de acuerdo para que exista una alianza potente de todos. No la veo en este momento, no veo una invitación en ese sentido, pero una política de Estado en donde jugarse la vida por enfrentar estos poderes y por debilitarlos tenga alguna posibilidad y algún sentido. A ver, me pusiste varios temas en suerte. Primero, el hilo con el que el expresidente Felipe Calderón señala no haber tenido evidencia después de toda la relación que ha dado Denise, y el señalamiento de que él sí combatió al crimen. ¿Qué impresión te deja ese hilo que emitió por la tarde? Bueno, me parece que se contradice a sí mismo, porque él con anterioridad había declarado que si García Luna llegara a ser declarado culpable, que él iba a hacer una introspección sobre las decisiones que había tomado en su gobierno, e incluso llegó a sugerir que pediría alguna disculpa por haber cometido el error de pues contratar a un criminal. Y ahora, ¿qué sucede? Y en los últimos meses y años en que hemos visto eso suceder, lo que observamos es un Calderón distinto, un Calderón que nos dice que él hizo lo correcto, que lo volvería a hacer,
que no Que él reconoce. sí combatió, wow. Claro, pero además no reconoce que la forma en la que combatió el crimen detonó la violencia que vivimos hoy por hoy, una violencia que no ha podido ser controlada por nadie. Dice además en su hilo algo que me pareció increíble, que es que al terminar su sexenio él ya tenía al crimen prácticamente como controlado o en retirada, me parece que utiliza ese adjetivo, cuando sabemos que no era así. Incluso al final de su sexenio las tasas de homicidio estaban prácticamente al doble de lo que estaban al inicio de su sexenio. Entonces, pues, digamos, no espero mucho de los políticos, ¿no? Pero que suelen mentir. Pero sí me parece una serie de declaraciones extremadamente desafortunadas, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que viendo esto que estamos observando, es decir, al funcionario de más alto rango, que prácticamente de facto está recibiendo una cadena perpetua, su respuesta en su primer tuit sea, lo hubiera hecho otra vez? Y eso es lo que dice. Ahora, hay una cosa que a mí sí me gustaría enfatizar, y es un tema bastante peligroso, y es el tema de también la hipocresía de Estados Unidos. Total. Y cómo ellos trabajan con Genaro García Luna por prácticamente una década. Y ellos tampoco se dan cuenta. Entonces, Calderón no es el único que no se daba cuenta. Reconocen incluso. Reconocen que no se daban cuenta. Entonces, creo que aquí hay un tinte también muy político en que totalmente. se decide en qué momento cae una cabeza, cuando esa cabeza ya probablemente no es funcionar hacia el poder. Me refiero al poder internacional de Estados Unidos, que pues también decidió mirar a otro lado, en el caso de García Luna. Cosa. Esto que decía Denis, es el juicio de un personaje, pero en el fondo también es el juicio de una política de seguridad, donde los tres gobiernos, los últimos tres gobiernos, PAN, PRI, Morena, me parece que no han encontrado dos cosas. Uno, establecer una clara frontera entre política y delito, y otra, una política de Estado que verdaderamente le dé perspectiva a la posibilidad de contener al menos al crimen. Totalmente de acuerdo. Es el gran tema pendiente que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum después de 3 sexenios fallidos, en donde no solamente se han acumulado muchos muertos, sino que ahora tenemos el control territorial, lo hemos platicado mucho en esta mesa, el control de muchas regiones por parte del crimen organizado. Y cómo juega Estados Unidos en este juego es muy importante. Yo creo que aquí el mensaje que está mandando Estados Unidos es que unos están muy enojados y preocupados por el tema del narcotráfico, tienen elementos objetivos para estarlo, porque se calcula que entre 70,000 y 100,000 personas están muriendo al año en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Creo que el mensaje es: no nos vamos a parar, vamos a hacer todo lo posible por tratar de presionar a los mexicanos de que no pasen las drogas para acá. Yo creo que es imposible, pero ese es otro tema. Ahora, este mensaje que está mandando Estados Unidos me lleva al tema de los años que le pusieron a Genaro García Luna, la sentencia. Genaro García Luna tiene 56 años. Le pusieron 38 años, pero ya lleva 5. 33. Y por buena conducta podría... 5 años de libertad 5 años de libertad condicional, bla, bla, bla. Pero eso lo pone en un margen donde, si él mismo se pasa a ser testigo protegido, testigo de esto, cooperante, le podrían bajar 5 o 10 años, que para un hombre que ahorita está viendo prácticamente cadena perpetua, dice, bueno, pues a ver, díganme qué hay que decir, ¿no? O yo les cuento qué les tengo que decir, y pues me bajan 5 o 10 años y a lo mejor sí llego algún día a salir de la cárcel. Yo creo que también está esa parte, me parece muy interesante, de los años que le ponen, ¿no? Y sí quisiera terminar mi comentario diciendo, totalmente de acuerdo con Viridiana. A ver, aquí Estados Unidos tampoco tiene que ser el gran justiciero. Yo siempre lo he dicho y lo reitero, las mejores opiniones que yo escuché de Genaro García Luna se las escuché a los estadounidenses.
de Super Cop, por primera vez tienen un policía de verdad, qué maravilla, este sí es de verdad. Trajeron a Hillary Clinton, quedó ella siendo secretaria de Estado, quedó ella muy emocionada, muy pues no sé emocionada, pero sí sorprendida. Le hicieron el tour que le hacían a todo mundo, el helicóptero y Iztapalapa y en fin, todo. Y en ese sentido era un gran publirelacionista, Genaro García Luna. Pero hablando de traición, tiene toda la razón, Denise, de lo que nos debemos sentir traicionados los mexicanos. Pero hombre, también qué traición de Genaro García Luna, de los estadounidenses a Genaro García Luna. O sea, ahí es donde ves el pragmatismo de los estadounidenses. Y eso es importante, René, porque hacia adelante, pues ya muchos dicen, es que esto de cooperar con Estados Unidos, quién sabe si valga la pena, porque ve lo que le pasó a Genaro García Luna, ¿no? A ver, a eso, Raimundo. Es decir, veo cada vez más complicado los términos de la cooperación. Es decir, el tono, la forma en que reaccionan ante la sentencia, que lo ven como una victoria allá en Estados Unidos y como una advertencia de que podríamos ir por otros. Me dificulta pensar cómo se va a lograr una cooperación. Es un crimen transnacional, no es que sea solo un crimen mexicano. Opera en la región. Sí, mira, este discurso, ese que oímos hoy de los funcionarios de Estados Unidos, es prácticamente el mismo discurso que dio Ann Milgram, que es la administradora interina de la DEA, cuando se llevaron, cuando extraditaron de Honduras al expresidente Juan Orlando Hernández. Así es. Entonces dijeron prácticamente lo mismo. A mí lo que me preocupa es que sí parecería que los servicios policiales y de inteligencia de Estados Unidos sí tienen puesta la mirada, el objetivo en México, que no es el caso de Honduras. En Honduras se fue el expresidente y su hermano y se acabó. Pero aquí hay que recordar lo que hicieron primero con el general secretario de la Defensa, el ex secretario de la Defensa, Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, y que fue la presión de México para que lo liberaran. Yo vi el expediente, leí el expediente, bueno, leí el caso y la acusación, pues realmente no se sostenía. Era una serie de testigos criminales, protegidos, de testigos cooperantes que decían cosas absolutamente insólitas. Pues con eso fue suficiente para que la DEA lo detuviera y lo hubieran juzgado de no haber existido esta rebelión de los generales y la presión. Entonces, tenemos ya un caso que se frustró por la intervención del gobierno de México, este caso que concluyó, y quién sabe qué es lo que va a venir para adelante. No, seguro. El pragmatismo. Genaro García Luna tuvo una relación con la CIA, particularmente con la CIA, no de 10 años. Lo tuvo desde el CISEN. Desde mediados de los 90. Que él estaba en el CISEN. Bueno, y no solo eso, hay una de las varias cartas que le piden clemencia al juez Cogan en la sentencia que se dieron a conocer hace, ¿qué será? Unos 15 días. Hay una carta en particular que yo la resalto en este contexto, que es la carta de José Rodríguez. José Rodríguez, que es el que armó el maxiproceso en Colombia, y de Colombia llegó aquí como jefe de estación de la CIA. La relación era directa con Genaro García Luna. El 11 de septiembre del 2001, José Rodríguez fue llamado a Washington y lo hicieron jefe de contrainteligencia de la CIA, que era en ese entonces el número 3, que es finalmente su equipo el que encuentra a Osama Bin Laden. Pues él socio de Genaro García Luna, en su consultoría privada, manda una carta. Entonces, esta parte que dice Leo del pragmatismo, en donde no importan cuáles son tus relaciones, no importa cuál es tu pasado, en el momento en que los intereses políticos, estratégicos de Estados Unidos ¿qué es lo que se modifican, efectivamente, entonces no importa, porque todo mexicano y todo ciudadano que no sea mexicano
es desechable. No, él. sí, 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 pero yo totalmente. sí quisiera hacer un comentario porque creo que es importante. Claro que estamos en manos de la agenda de los Estados Unidos. Es nuestra debilidad institucional la que Sí. nos pone ahí, porque si no la tuviéramos, si fuéramos capaces de nosotros detener y juzgar a quienes están involucrados con el crimen, pues por supuesto daríamos un flanco mucho menos vulnerable. Pero estoy pensando en grandes traidores a México como Beitia. El fiscal Beitia, que tenía Sí. aterrorizado a Sí. Nayarit, que recibió a políticos con hombres armados y cara tapada. Nunca lo voy a olvidar. Ahí estaba sentado Carlos Navarrete y estaba la representación del país sentada con un señor discutiendo y atrás de él había puesto a hombres armados para intimidarlos y tenía aterrorizado a Nayarit en una pax narca violentísima y nosotros sabemos de todo eso porque lo detuvieron ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Cómo sabemos de las tranzas de Humberto Moreira? Porque detuvieron al encargado de todas sus tranzas en Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos instituciones que nos permitan detener a los responsables. Entonces, claro que quedamos en manos de la agenda de los Estados El Unidos. problema de las fiscalías. Claro, Sí. y nada más, déjame terminar con el tema. Claro que hoy, ¿dónde está Sinaloa hoy? Aterrado. La gente está en sus casas con un toque de queda que es tremendo. ¿Por qué? Sí. Porque Estados Unidos sí efectivamente decidió, en un acto no amistoso, digamos que hubiera sido junto con México detener al Mayo, ¿no? Decidieron detenerlo con una traición interna y una guerra fratricida que tiene aterrorizado a Sinaloa. Pero somos nosotros los que presentamos un flanco de debilidad a esa agenda de poder al nosotros no lograr resolver nuestros temas. Y ahí es donde siento que esa falta de política de un acuerdo, y estoy pensando en esos acuerdos intrapartido que se han construido, por ejemplo, en España contra los vascos, contra la ETA. Interpartidos. Sí, contra el, entre todos y la sociedad civil, pero tendría que ser, es un pacto que se requiere en el que tienes que sumar a todos, porque si no lo haces, siempre vas a estar vulnerable, no solo al crimen, vulnerable a la agenda de los Estados Unidos, que un día hace una cosa, al día siguiente hace la otra, te revienta un estado, porque realmente ese operativo reventó Sinaloa. En el caso de Gerardo García Luna nada más, no había investigación en México. De Beitia, dices. No, de Gerardo García Luna tampoco. Y entiendo que del Mayo Zambada tampoco. Del Mayo Zambada había una que sacaron de 1990 y tantos. Y Liliana, eso que dice Denise, digo, podemos hablar de asuntos del pasado, pero hay un presente y uno ve frecuentemente la impunidad frente a personajes que uno no puede acusar por no tener los elementos, las pruebas. Los tienen las Pero yo veo el estado de Tamaulipas, la colección de gobernadores. Sí, no. Veo otros estados donde se presumen vínculos entre narco y política, entre crimen y política. Y sin embargo, pareciera ser que los partidos no toman eso que está diciendo Denise. No hay un acuerdo de decir, a ver, sí hay una frontera, tenemos que trazarla y tenemos que asumir cada quien a sus culpables o probables culpables. Si no se traza esa frontera, la fragilidad de las instituciones y la vulnerabilidad de algunos gobernantes, ¿qué va a pasar? Mira, yo no sé, René, si esa frontera existe. Yo, en mi vida pasada, cuando yo era académica, yo estudiaba el narcotráfico. Pareciera ser que los partidos no toman eso que está diciendo Denise. No hay... Era con policías, con fiscales, en fin, recorrí la frontera de ida y vuelta muchísimas veces, yo diría una docena de veces. Y me acuerdo que una vez, teniendo una entrevista con un jefe de policía de Tijuana, yo hablaba con él sobre la frontera entre el crimen y el gobierno. Y él me volteó a ver como se ve a un niño, como se ve a alguien muy tierno, que no entiende nada. Y me dijo, no, doctora, esa frontera no existe. Somos todos uno y lo mismo. Y entonces me quedé mucho con esa idea porque, de hecho, parte de
la razón por la cual yo me he desencantado del estudio del crimen organizado es porque siento que existe esta fantasía de que el crimen organizado es uno organizado, es crimen y es independiente del Estado, que son algunos casos aislados en los cuales existe esta colusión y que los podemos extirpar y nos va a quedar una mayoría de un Estado funcional. Yo no estoy tan segura. Yo creo que el cáncer que ha creado este crimen organizado, por culpa de Estados Unidos, que no ha permitido el consumo de drogas que sus ciudadanos quieren consumir, pues ha creado un país en donde la impunidad es la norma y nuestra verdadera fragilidad no es Estados Unidos. Nuestra fragilidad es que probablemente es muy difícil encontrar a personas que no sean indirectamente culpables. Socios cómplices. Indirectamente culpables en uno u otro grado. Entonces, por eso creo que este caso es tan importante, porque cuando el estándar de la prueba para Estados Unidos se vuelven testimonios de criminales, eso abre, en mi opinión, la caja de Pandora en México, para que cualquier persona, básicamente cualquier persona, de cualquier político, pueda ser llevado a tribunales en Estados Unidos y juzgado con base en crímenes que pudo o no haber cometido. Entonces, este es para mí un llamado de atención a las autoridades mexicanas en el sentido de que sí es un posible puerta que abre a una posible inestabilidad política y a la violación absoluta de la soberanía mexicana. Bueno, perdón. Bueno, ya le voy a parar ahí porque no había escuchado lo último de esta Viridiana, Viri Ríos, pero es interesante lo que están mencionando. Pero a lo que yo voy sobre esto, es que me llama la atención que ya viendo el madrazo de lo que fue la sentencia hacia Genaro García Luna, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí todos los chayoteros se deslindan, todos los chayoteros dicen, no, pues es que cómo es posible y es una traición, y ahora sí le sacan pues todas sus fechorías, y esas son de las cosas que donde también hay una doble moral y una hipocresía de los medios, de los comentócratas, de que pues ya, como dice el dicho, ¿no? Muerto el niño o ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? Y hay que taparlo como sea, ahora sí, porque pues ya, ahora sí ya está la sentencia ahí. Pero ¿cuánto tiempo se aventaron los medios pues siendo cómplices de Genaro García Luna? Tapándole sus fechorías. ¿Cómo ves, mi Charlie? Pues, como dice el dicho, es muy cómodo y muy fácil hacer leña del árbol caído. Y comenzamos con Riva Palacio, que fue un tipo que fue hasta, creo que consejero de García Luna, que defendió todavía a García Luna cuando lo metieron a la cárcel, y ahora muy fácilmente se deslinda de él. Le causa admiración que hayan sido que no hayan sido de 150 a 200 años la internación de quien estuvo trabajando con él. Hay que recordar este famoso pacto del silencio durante el gobierno de Calderón, donde estuvieron todos estos personajes recibiendo órdenes de Felipe Calderón y sobre todo de García Luna. ¿En qué consiste ese pacto de silencio? Ya no se iba a hablar de la violencia política. Todos deberían de callar, y callaron muchísimas cosas, convirtiéndose en cómplices de este genocidio que llevó a cabo Calderón y que lo ejecutó García Luna. Entonces es muy fácil ahora deslindarse. ¿Quién se deslinda? Primero Riva Palacios, después Denise. No, es una traición a los ciudadanos, o sea, nos traicionó ese malvado hombre que ahora es García Luna. Digo, es muy fácil hacer y empezar. Ahora sí se dio cuenta, aunque ella lo mencionó en un principio, pero así ya le quedó muy claro lo del montaje, lo de las bandas, la banda del Zodiaco, donde todos los inocentes que fueron a la cárcel, y dice, es que teníamos evidencias.
¿por qué no sacaron todas las evidencias en el momento adecuado? Y ahora ya que está en desgracia este señor, ahora sí todos lo empiezan a atacar. La única que habla de las contradicciones y de esto es Viridiana, es la única que habla de todos ellos, porque Leo Zuckerman se va por la tangente y empieza a culpar al gobierno de los Estados Unidos de todo, pero si se dan cuenta, no habla de García Luna, no habla del proceso, habla de una serie de cosas, todo hablando del crimen organizado, sí, de los años que le pusieron, pero habla mucho ya de Estados Unidos y después se desvía la plática hacia esto, hacia la culpabilidad de los Estados Unidos, hacia el peligro que hay ahora de que culpen a cualquier persona y la juzguen en los Estados Unidos. Y pues, en fin, sabemos cuál ha sido el papel de esta prensa durante todos estos años, sobre todo en ese pacto del silencio. Y bueno, no sé si me falte algo, pero a grosso modo es esto lo que dicen estos señores. Pero cual más aburrido este programa que nada, porque uno pensaba que iban a hacer un análisis de con otras características, y bueno, ¿en qué acaban? ¿En qué acabaron? Totalmente, mi estimado Charlie. ¿Y tú cómo ves, mi estimado Julio, a los chayoteros de tercer grado? Es el desafane. Se están desafanando. Y fíjate qué influencia tienen este tipo de programas, porque inmediatamente después de este tipo de programas, cómo vienen todos los comentarios en las redes sociales de muchos de los personajes de alguna forma haciendo eco a lo que estos personajes mencionaron. Cada quien a su manera, como a quererse desmarcar, pero sin dejar de negar que el culpable de todo esto, y, o sea, o sea, no dejan de negar la cruz de su parroquia, pues, para que me entiendan. O sea, desde la postura en la que ellos se están intentando chispar de esta bronca. Pero bajita la mano, aprovechan para también aventarle al gobierno del primer piso de la 4T. Porque saben perfectamente que ellos pertenecían a toda a todo este nado sincronizado precisamente para aplaudir, para festejar, para celebrar, para reafirmar que todo lo que se hacía en aquellos años, porque en aquel entonces ellos no se quejaban. O sea, aquí lo interesante es hacer un comparativo de cómo hablaban ellos en aquel entonces y cómo están hablando ahorita. Y están siendo hasta cierto punto condescendientes porque les cuesta trabajo desmarcarse. Pero lo van a estar haciendo. Lo van a estar haciendo porque pues ganas tienen de seguir en los medios de comunicación, de seguir con una trayectoria no podemos decir que sea una trayectoria intachable, es una trayectoria con muchas, como diría Chabelo, con muchas espantosas X. Y ahorita es el momento. Y no lo dudo, y algunos de ellos, incluso, no es que se pasen de este lado, pero van a empezar a modificar su retórica, su discurso, sus palabras, sus opiniones, sus análisis, como para no ser tan agresivos, quizás algunos de ellos, pretender quedar bien con el gobierno de Claudia. Yo quiero ir a un tema, Julio, porque lo que dice Ciro Gómez Leiva, lo que dice Riva Palacio, incluso también lo menciona Leo Zuckerman, y es una narrativa que también hay que ponerla sobre la mesa de esto de los testigos, porque dicen, es que metieron a la cárcel a Genaro García Luna porque porque los testigos colaboradores o testigos protegidos, con sus testimonios, con eso tuvo para la fiscalía y el juez Brian Cogan para meterlo a la cárcel. Y que ahora se habla de que
García Luna podría ser un testigo protegido, un testigo colaborador de Estados Unidos. Y yo sí quiero ponerlo sobre la mesa esto porque ellos dicen que pues ahora él va a poder decir lo que quiera y acusar a quien sea. Pues ahí les va. ¿Cómo funciona el sistema de protección de testigos en Estados Unidos? Actualmente hay 19,000 personas en 5 décadas, desde 1971, en este grupo de protección a testigos. Para testigos o personajes que estuvieron involucrados en grupos mafiosos, delincuencia organizada, terrorismo, etcétera. Y esto es lo importante, para que le quede claro, porque digo, güey, son periodistas y o sea, no son responsables ni de lo que dicen. Para poder estar dentro de este mecanismo, se llega a un acuerdo con la Fiscalía y las autoridades del Departamento de Estado y otras, donde se hace previamente una evaluación en que la persona que desea ser parte de este sistema tiene que ir sobre unos controles de información de audios, escrita, documentos, videos, o sea, es muchísima la información que previamente le solicitan y que las autoridades tienen que verificar su validez, de que sean originales. Incluso se habla de que en 1999, donde empezaron a meter ya videos grabados, se tuvo que cambiar la ley porque antes no estaban previstos este tipo de evidencias, porque se truqueaban. Y ahora pasan por un control para verificar que el audio o video pase por un control de validez. Y ojo, si una persona cuando está en un juicio llegara a dar un falso testimonio, esta persona no solamente infringe la ley, sino que se le quitan todos los beneficios. ¿Y qué beneficios tienen? Beneficios donde les cambian la identidad, donde protegen a sus familias, donde lo protegen a él, donde está monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días. O sea, los están monitoreando. Si incurren con esto, se les quita toda la protección y además, si la sentencia era de 10, 15, 20, 35, 45 o cadena perpetua y se les baja la condena, esto amerita no solamente que se regresa a la condena original, sino que por falso testimonio también se les acusaría del mismo. Esto es bien importante porque pues ahora dicen, no, pues ya Genaro García Luna va a soltar la sopa, se va a volver testigo colaborador y va a poder acusar a López Obrador, porque ya lo están diciendo en las redes sociales, va a acusar al AMLO, ya tiene las pruebas. Pues va a tener que pasar por todo un proceso, no va a ser de enchilamesta y no va a poder. Y esto también da validez a los testimonios de estos narcotraficantes, porque quiere decir que todos estos que pasaron a ser testigos colaboradores o protegidos, que ahorita están yendo a las audiencias con el tema del Chapo Guzmán y Genaro García Luna, quiere decir que se integraron pruebas fehacientes para poderlos meter a este sistema. Digo, nada más para que quede claro. Perdón que te haya interrumpido, Julio. No, adelante, Rafa. Mira, así como mencionas todo esto, lo dije hace ratito, casi empezando el programa, bueno, mi participación, no se me haría extraño que esto fuera a suceder. Esto lo dicen, pero a mí en lo personal no se me haría extraño. Que a cambio de información le disminuya la condena. Ahora, si no dice nada, obviamente van a seguir saliendo más nombres, más situaciones, más momentos, más ocasiones para seguir atando cabos, o más bien para desenmarañar esta madeja que ellos crearon precisamente para quedar
como si fuera un capullo, ¿no? Que fuera impenetrable esa madeja. Pero aquí estamos viendo que ya se dieron cuenta que vulnerables no lo son. Si esto hubiera sucedido al final del gobierno de Andrés Manuel y fuera muy a la baja, sería distinto. Pero esto es una situación completamente orgánica. ¿A qué me refiero? ¿Con qué niveles de aprobación se fue Andrés Manuel? Esa es una. Prácticamente con una estrategia de comunicación que jamás habíamos visto en ninguna parte del mundo, y mucho menos aquí en México. Una estrategia de redes. O sea, son muchas cosas las que se estaban conjugando. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando con estos personajes? Pues no saben por dónde atacarlo. Y así se van a llevar todo el sexenio. Y aún así yo estoy casi seguro que Andrés Manuel no va a mover un solo dedo. Para eso seguramente tiene los abogados que gustes y mandes, Rafa o Carlos. Precisamente para que puedan estar ahí en caso de que lo quieran involucrar en algún tema. Pero más están tardando en querer armar un montaje para culparlo que lo que se les va a caer. Se les va a caer. Ahora va a ser muy interesante ver cómo van a seguir hablando en este gobierno que censura. ¿Cuál censura si les están garantizando la libertad de expresión? Que sí, ya algunos ya salieron de ese programa, al igual que pues es porque se fueron quemando. Precisamente por sus comentarios, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, María Amparo Casares, ¿cómo se quedó? Ya no tiene participaciones. Estaba muy metida en el Canal 11. ¿Y ahora dónde va a quedar? Pues quién sabe. La mujer que... No, ese también es otro caso, ¿eh? No, es otro caso de impunidad total. De impunidad total. Entonces hay que estar pendientes porque estos personajes van a seguir, van a tratar de limpiar su nombre, van a tratar de limpiar su trayectoria hasta el punto de llegar a engañarse a ellos mismos y asumir esas mentiras como si fueran una realidad donde ellos van a jurar prácticamente que ellos verdaderamente estaban del lado correcto de la historia. Según. Cuando en realidad no lo están. Pues sí. Ni lo estarán. No. Déjenme ponerles el video de Loretito también, que salió a chillar. No, yo